Veamos ahora una guía, un pequeño instructivo para poder completar este trabajo integrador. Este trabajo que, como decíamos, es un relevamiento sobre problemáticas comunitarias que surgieron durante este contexto extraordinario de pandemia y su consiguiente cuarentena. Como finalidad, identificar, caracterizar y conocer problemáticas y necesidades comunitarias que surgieron en este contexto extraordinario. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos y como sorpresa nos desafió a tener recursos, a enfrentar nuevas situaciones para las cuales nosotros no estábamos preparados. La cuarentena nos limitó nuestras relaciones a un espacio físico en donde teníamos que realizar todas las actividades. Esto nos generó un montón de sentimientos encontrados, un montón de necesidades, potenció muchísimas de las dificultades que teníamos, pero también muchísimas de las destrezas que podíamos aplicar para solucionar estas dificultades. También se propone diseñar algún tipo de respuestas a estas necesidades. Entonces, lo primero que tienen que hacer es imprimir este documento, lo van a completar manualmente, son cuestionarios que ustedes van a tener que administrar, escanearlo y subirlo a la plataforma de comunidades. De la misma manera, también deben bajar este formulario y completarlo digitalmente. Ambos documentos, cuando lo guarden, cuando lo suban, tienen que guardarlo de la misma forma como les solicitamos en todas las veces. El apellido de ustedes, el DNI y el nombre de esta propuesta, que es Relevamientos y Propuestas. La primera parte se trata de la identificación de ustedes, con su nombre y con su apellido, con su DNI, con su año de ingreso y el legajo. El domicilio donde estuvieron residiendo durante la cuarentena, donde todavía están residiendo durante la cuarentena. La ciudad, la comuna, la provincia, en el caso de que no sean de Argentina, ponen el país. En la segunda parte van a caracterizar esa comunidad en la que ustedes están residiendo. Si es una ciudad, si es una comuna, si es un área metropolitana grande, van a poner el nombre del área metropolitana, pero también van a identificar esta cuestión de la cercanía, o sea, el trabajo van a hacerlo aquellos que residen en áreas metropolitanas, como es la ciudad de Rosario, lo van a hacer en su ámbito de cercanía, quiere decir en 5 cuadras a la redonda de donde ustedes están habitando. ¿Sí? Aquellos que son de un pueblo o de una ciudad más pequeña, lo van a hacer dentro de toda la comunidad, ¿sí? O sea, el límite de ustedes va a ser ese. Van a tener que identificar el lugar, la provincia, de nuevo el país, y van a hacer una caracterización de una dimensión socioeconómica, como por ejemplo la cantidad de establecimientos, si hay establecimientos rurales, si hay escuelas primarias o secundarias, si hay universidades cerca, qué cantidad aproximada tienen de maestros o profesores, si consiguen ese dato, y si no, las instituciones educativas que tienen en su comunidad. Vuelvo a repetirles, los que están en un pueblo o en una ciudad pequeña, en esa comunidad, en esa ciudad, y los que viven en áreas metropolitanas más grandes, los van a hacer en su zona más cercana, ¿sí? En lo que se conoce como cercanía. También van a identificar la infraestructura, las actividades económicas principales, si hay industrias, si hay comercios, infraestructuras de comunicación, y esto es fundamental que los describan. ¿Tienen acceso a Internet? ¿Tienen fácil acceso a Internet? ¿Tienen Internet inalámbrico? ¿Es satelital? ¿Qué tipo de televisión tienen? ¿Qué tipo de medios de comunicación pueden acceder? También el otro tipo de infraestructura, como por ejemplo los profesionales, si hay algún tipo de asesoramiento, qué grado de educación hay, de educación formal hay en esa comunidad, ¿sí? ¿Cómo estuvo la participación comunitaria? Si en este momento, sobre todo, tuvieron gran importancia
instituciones como pueden ser iglesias, ONGs, cuáles eran esos grupos que eran más interactivos, qué pasaba con los cines, los teatros, que seguramente estaban cerrados, pero si está esa infraestructura, qué pasó, si tenían algún tipo de comunicación que ustedes pudieran acceder de manera virtual, ¿sí? Y la caracterización demográfica de la población, si es una población de qué edad, de qué pertenencia de género, cuál es la situación ocupacional, los intereses comunes. En general, es una breve descripción de la comunidad en donde ustedes están residiendo. En esta parte, en la parte 3, es el relevamiento específico de las necesidades, de las prioridades, de las fortalezas y de las oportunidades. Cada uno de las y los estudiantes debe administrar este cuestionario a 5 personas diferentes de su comunidad. Les vuelvo a decir, esa comunidad es en el área de cercanía para quienes viven en áreas metropolitanas y en el resto de la comunidad o en la comunidad en su totalidad, aquellos que vivan en centros urbanos o núcleos urbanos más pequeños. Este cuestionario tiene que ser a 5 personas que no pertenezcan al mismo núcleo familiar. Una la pueden contestar ustedes, pero entonces no pueden hacerlo dentro de su grupo familiar o su grupo más cercano, su grupo conviviente, diríamos. Tienen que hacerlo con gente de otros grupos. Y allí tienen que ir respondiendo el cuestionario, la edad, el género, la ocupación habitual, el máximo nivel educativo adquirido, el número de integrantes de ese núcleo familiar. Y aquí empezamos con preguntas específicas, son muy sencillas. ¿Qué fue lo que más disfrutó de los primeros 15 días de cuarentena? A veces es difícil plantearnos qué fue lo que más nos costó, pero es muy importante saber para propuestas futuras, para sus propuestas profesionales, qué fue lo que más disfrutó de esos primeros días. Probablemente tenga que ver con cosas no habituales, a lo mejor disfrutar de su mascota todo el día, que por razones laborales, por razones de estudio, porque como en el caso de ustedes que son estudiantes, residían en otro lugar. ¿Qué fue lo que más disfrutaron de ese momento? El hecho a lo mejor de no tener que salir de la casa a la mañana temprano para alguna actividad, algo tienen que haber disfrutado. Vamos a rescatar entonces qué fue lo que más se disfrutó. ¿Qué extraña actualmente ahora que hay mayor apertura de actividades? En algunos casos se volvió a una fase anterior. Sabemos que en algunos pueblos que están cercanos a Casilda y en Casilda mismo en un momento se volvió a una fase anterior. ¿Qué se extraña actualmente de esos primeros días de cuarentena? Y otra pregunta muy importante es, ¿qué pensamos, qué piensan que van a extrañar dentro de un año cuando recordemos esto como una anécdota, como una historia que todos vivimos? Entonces, en concreto, pueden ser una o más respuestas para cada una de las preguntas, una o más opciones. Vamos a ir respondiendo. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvo durante el primer periodo de cuarentena? Como decíamos, esto nos tomó a todos por sorpresa. ¿Cuáles fueron esas primeras dificultades? ¿Cuáles fueron las dificultades muy importantes? O sea, no estábamos preparados, de golpe nos encontramos en un lugar físico, geográfico, en donde teníamos que resolverlo con lo que teníamos allí. ¿Cuáles fueron las principales dificultades? Sin duda, y muchas veces cuando estamos teniendo estas clases virtuales, notamos estas situaciones imprevistas potencian las desigualdades, las necesidades, también las estrategias que somos capaces de desarrollar para afrontarlas. Entonces, vamos a pensar cuáles fueron esas principales dificultades a las que tuvimos que hacerle frente durante este primer periodo de cuarentena. ¿Cuáles son ahora las principales necesidades de la comunidad? ¿Cuáles pensamos nosotros? En la pregunta anterior era una pregunta que nosotros decíamos cuáles fueron nuestras principales dificultades. En la pregunta número 10, ¿cuáles creemos nosotros que son las principales necesidades de esta comunidad en la que estamos habitando? Esto va a ser para cada uno
de los entrevistados, ¿sí? Una vez que se identificaron las problemáticas, podemos mencionar hasta 3, ¿sí? Este cuestionario, como ven, comienza el cuestionario 2 y así lo vamos a repetir a 5 personas.